Señor les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor estar con mi querido Pastor Mauricio, una de las personas que admiro y que siempre hemos estado conectados desde el ministerio allá en El Salvador. El día de hoy es un honor tenerlo, Pastor Mauricio, tenerlo con nosotros como invitado especial. Gracias, Octavio, a ti por la invitación. Para mí eres un joven muy especial, pues Amén. tenemos ya bastante tiempo de estar en relación, pues, y creo que Dios te está usando en estos tiempos y en los tiempos venideros que están, ¿verdad?, aconteciendo ya de lo que siempre hemos estado hablando, y creo que eres un joven que Dios ha preparado para estos tiempos, y por eso para mí también es un honor estar acá en tu canal y en este enlace. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, pastor. Me da gusto. Eh, Esperamos en Dios que Dios nos hable a través de usted. En este día, pues vamos a hablar de uno de los temas que hoy en día no están tocados en las iglesias, pero que en algún momento como joven y como aún cristianos lo necesitamos. Y es de la pureza, cómo mantenernos puros, cómo estar puro, cómo estar firmes. Como dice la palabra de Dios, estar firmes, velar y orar. Entonces, es bien, es un tema de más que todo de cómo batallar. Y una de las cosas, pastor, que ah, yo pude ver en Romanos 12:21 es que dice la escritura que no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, y una de las cosas que yo veo en ese versículo es que no debemos de dejar que la maldad que hoy en día hay en la humanidad pueda gobernar alrededor o en nuestras vidas, sino más bien dice vencerla con el bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos como esas armas que Jesucristo y que Pablo tanto hablaba. Y pude ver en esa escritura de que Dios nos estaba hablando no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. Sí, yo creo, Octavio, que lo que tú estás ahorita compartiendo, creo que primero te felicito Amén. porque es un tema que hoy en día casi, si es con los jóvenes, no lo ven así, ¿verdad? Se volvió un tema tabú, o sea, la pureza, ¿verdad? Cuando la Biblia también nos ha hablado el éxito de las personas que se mantuvieron puros para Amén. el Señor. Y lo que tú dices ahí en Romanos, que habla que tenemos que vencer el mal con el bien, Amén. creo yo que nosotros fuimos diseñados por Dios para hacer el bien. El problema del ser humano es cuando nosotros tenemos una separación de Dios. Si tú te fijas al principio, cuando Dios estableció en Génesis, a Adán y a Eva, le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo Correcto. otro, pero cuando en el momento que ellos decidieron actuar por su parte, se abre una puerta para que el mal entre. Yo creo que los tiempos no han cambiado. Yo creo que cuando un joven, eh, te voy a tratar de hablar como cuando un joven está bajo la cobertura de sus papás, ¿verdad? Correcto. Mientras el joven esté apegado a la sintonía, a los mandatos que un padre, a las obligaciones que un padre pone en el hogar, yo creo que no va a tener ningún problema un joven, al Correcto. contrario, creo que va a ser recompensado el joven cuando Amén. está Sí bajo es. la cobertura de sus padres. Entonces yo creo que nosotros, esa cuestión de la maldad llega cuando nosotros salimos de la cobertura, ya sea de nuestros padres terrenales, y en este caso también cuando salimos de la cobertura espiritual de Dios, en donde le abrimos puerta a la maldad. Wow, interesante lo que está diciendo.
Y hoy en día, pues, a la maldad que le llamamos, imagino, y usted me mencionaba, más bien me recuerdo que era Romanos, donde usted hablaba y que me decía donde a las tentaciones. Imagino Ah, que pero era ese Romanos. en segunda carta de Timoteo y Oh, primera perdón. carta de Timoteo, sí. Sí, correcto. Que le estaba hablando Pablo a Timoteo y le estaba diciendo acerca de las pasiones juveniles. Ah, yo quisiera que nos hablara un poquito de eso, que nos compartiera un poquito de qué significan las pasiones juveniles. Fíjate que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven, Correcto. ¿verdad? Y le sugiere en la primera, vamos a ver dos escrituras, ¿verdad? Para irle dando quizás un amplio, ¿verdad? Ok. Aprendizaje esta noche. Y si tú puedes ver ahí en primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, Sí. Carta a Timoteo. porque este tema va relacionado al joven. Ahora, esto no quiere decir que el adulto, el mayor, no tenemos que buscar hacer el bien o guardarnos, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo yo que este tema, el apóstol le escribe a un joven, ¿verdad? Pero realmente el tema es general, pero máximo en un joven, porque en un joven no es que esté más tentado, Correcto. pero un joven es por su falta de madurez, es que se cometen muchos errores. Ujú. Porque yo creo que las experiencias a la persona la van haciendo formar su carácter. Y si Amén. tú te fijas ahí en primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y hay Wow. una coma, ¿verdad? Wow. Entonces, la gramática o la hermenéutica nos enseña que cuando hay una coma hay que hacer un alto y para analizar lo que hemos leído dice, Wow. ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, entonces quiere decir que este verso es escrito especialmente para los jóvenes, Wow. ¿verdad? O sea, le dice ninguno y ninguno es ninguno. O sea, entonces él está diciendo, mira, que nadie tenga en poco tu Tu juventud, juventud. que Wow. ninguno. O sea, y esa palabra que ninguno tenga en poco tu juventud, hay otra versión que dice que ninguno menosprecie tu juventud. Porque el Wow. tema hoy en día es que nosotros, los adultos, miramos un enemigo en los jóvenes. Te voy a hablar dentro de un ministerio, Wow. ¿verdad? Cuando un joven está siendo usado por Dios, entra el celo pastoral o entran muchas cosas dentro Wow. de donde los pastores comenzamos, en vez de ver a un hijo espiritual, alimentarlo, guiarlo, le ponemos como cierto alto, no, que aquí el que manda yo, el que decide soy yo. Entonces, el apóstol Pablo es el padre espiritual de Timoteo y es más, Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso, cuando habla del Apocalipsis y todo. Entonces, pero ve lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, hay una coma, sino le dice, sé ejemplo de los creyentes, ahí le pone la primera carga, mira, sé ejemplo de los creyentes, óyeme, Wow. en En palabra. palabra. Wow. O sea, ¿te recuerdas una vez que los fariseos dijeron de Jesús, dijeron, este habla como quien tiene autoridad? El griego original está diciendo, este habla, o sea, así como él habla, así actúa. Wow. Entonces es lo que le está diciendo, mira, sé ejemplo, si tú hablas de amor, pues da amor, Wow. porque muchos hablamos de amor, pero no damos amor. Y Amén. solo hablamos de amor en la En la iglesia, iglesia. cuando está frente a la gente, por eso es que le dice, si no es ejemplo, dice, ejemplo de los creyentes en palabra, oye, Wow. en conducta, le En dice, conducta. ¿verdad? Wow. Y luego le dice, en amor, espíritu, en fe, y al final toca lo que tú estás tocando en tu tema, Wow. en pureza. Amen. Entonces, óyeme, quiere decir que la pureza no es un tema tabú.
Wow. Es un tema que Dios le dijo al apóstol Pablo que se debe de predicar. O sea, y la palabra pureza a veces no solo es que yo me tengo que guardar sexualmente, no, o sea, la pureza está en el corazón, ahí nace, ahí tiene que Dígalo, estar la pastor. pureza. Amén. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo pecar con los ojos. Correcto. Si tú ves las escrituras en el libro de Job, Job dice, yo hice pacto con mis ojos de no ver, dice, a una mujer virgen. O sea, él está Wow. diciendo, yo mis ojos, Amen. Señor, tú sabes que mis ojos ni siquiera han codiciado a una mujer. Entonces, Wow. yo creo que todo eso a nosotros, hoy en día, los tiempos que han venido en una evolución, los tiempos cambiando, creo que este tema nosotros no le hemos hablado a los jóvenes, sino que Wow. nosotros más que todo les hemos enseñado a revolucionar en cómo hacer una empresa, y yo no digo que está mal, ¿verdad? Correcto. Les hemos enseñado cómo evangelizar, está bien, les hemos enseñado tantos temas, pero uno de los mayores problemas de los jóvenes en las iglesias son las pasiones juveniles, que lo vamos a ver en el otro. Y en muchas cuestiones se toca el tema, si tú te fijas, hay un buen porcentaje de la inmoralidad sexual de los Wow. jóvenes. Come on, Y pastor. hablando Ábrelo. entre jóvenes varones y jóvenes hembras. Amén. Si tú te fijas, yo es raro, sí he oído temas, pero yo es raro que se pare un pastor de jóvenes. Sí los he escuchado, pero hay un buen porcentaje que no habla de la pureza, porque parece Correcto. aburrido estos temas. ¡Ay! Correcto. Y te ponen, ¿y quién no se masturba? ¿Y quién no Wow. hace eso? O sea, Háblelo, es como pastor. lo Come on. común, ¿verdad? O sea, Sí. dice, yo he oído personas cristianas desde una plataforma enseñar, pastores de acá en Salvador, hablando, enseñando de la masturbación, que es común Wow. en jóvenes de 12 a 18 años. Dice que es común, claro que es común, pero no es lo correcto. Amen. ¿Entiendes? Come on. Yeah. Porque nosotros fuimos llamados a hacer lo correcto, no lo común. Sí. Por eso es que le dice, mira, que ninguno tenga en poco juventud, sino sea ejemplo, y le menciona de los creyentes. O sea, es más, te voy a ser bien honesto, lo que el apóstol Pablo le está diciendo, mire, no me importa lo que piensen de ti los de afuera, sino Amén. dentro de la misma iglesia, Amén. que a ellos sea ejemplo. Wow. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque un incrédulo, pues, a la final es incrédulo. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes? Pues, ¿sabes por qué le dice? Y yo, este es un aporte mío. Le dice, si no es ejemplo de los creyentes, ¿sabes por qué le dice de los creyentes? Porque los creyentes son los primeros que te acaban cuando caen en un pecado, Wow. en una falta. Son los primeros que te están diciendo. Y miren, el hermano Octavio iba a la iglesia, mire, y servía, o sea, te acaban. Correcto. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, por eso le dice, es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Le dice, y pureza quiere decir que él le da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahí puedes sacar tú un sermón y hablar de esas 6 cualidades que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, que sea Wow. ejemplo a los creyentes en esos temas. Amén. Puedes sacar una serie para los jóvenes ahí o en tu programa. Entonces, imagínate, ahí le dice en eso, quiere decir que la pureza, óyeme bien, está al nivel de la fe. ¿Va? O Wow. sea, quiere decir que la pureza es tan importante como la fe. La fe es tan importante como el amor. ¿Me Amén. entiendes? Están en la Amén. misma línea. ¿Va? Wow. Entonces dice, entre tanto, le dice, que voy, ocúpate, y le da dos cuestiones. Mira, tú quieres mantenerte firme, Wow. ocúpate en la lectura, la exhortación Y la y la enseñanza. enseñanza. O sea, son 3 cosas que nos van a mantener a nosotros alejándonos del peligro de muchas cosas. O sea que ¿Va? para esto, pastor, y perdón que lo interrumpa, para esto No, está bien. no solo tenemos
como joven yo le hablo. No solo podemos decir, oh, vamos a la iglesia todos los domingos, sino que tenemos que leer la lectura, eh, que si alguien nos exhorta hay que tomarlo, que si alguien nos enseña hay que tomarlo, pero que estas cosas sean como Pablo lo recalca a Timoteo, que dice, Ujú, eh, para conducta en palabra, amor, espíritu, fe y pureza. ujú. Lo que pasa es que el apóstol le dice, entre tanto, le dice, ocúpate en la lectura. Es que te voy a poner algo, porque ¿en qué lectura? Le está hablando en la lectura de la palabra, Wow, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros pecamos por ignorantes, wow, ¿me bien entiendes? fuerte. Porque no leemos Amén. lo que está escrito. Entonces, a ti te puede decir, te puede decir alguien, es que mira, si es normal que vos te tomes 2 cervezas, como la Biblia dice que no te emborraches, entonces, pero el apóstol Pablo acá te está diciendo que seas ejemplo. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu amigo que te dice que dos no es ninguna? ¿O a lo que dice la palabra que seas ejemplo? Lo que dice la Entonces, palabra. por eso el apóstol Wow, Pablo le dice, ocúpate en la lectura, o sea, lee. De ahí amén. le dice, ocúpate de la lectura. La exhortación le está diciendo, mira, exhorta a los demás jóvenes, ¿m? Wow, Y enséñales. ¿Sí me entiendes? Porque cuando tú vas a enseñar, tú te preparas, tú lees. correcto. Es una exhortación la que vas a dar Wow, y a la vez una enseñanza. Entonces, quiere decir esto que cuando nosotros nos preparamos para enseñar, automáticamente también nos estamos preparando nosotros mismos. wow, Por eso le dice, ¿me entiendes? Y la enseñanza. Óyeme, y le dice en el 14, no descuides el don que hay en ti. wow, Oye, ¿cómo le dice? wow. No descuides. Amén. ¿Sabe por Esta qué? palabra Porque hay es para mucha alguien. gente que descuida, hay mucha gente que descuidamos lo que Dios nos ha dado y por eso es que caemos en muchos errores. No le voy a llamar Wow. pecados, pero No, le voy a llamar errores para no errores. ofender a nadie. Vaya. Pero, o sea, cometemos muchos errores, ¿me entiendes? ¿Por Amén. qué? Porque nos descuidamos. Yo no digo, Dios le ha dado dones a las personas Correcto. como Él quiere y a quien Él quiere, ¿me entiendes? Pero eso no significa que el que yo sane a una persona, el que yo libere a una persona, eso no mide mi nivel de espiritualidad ni pureza, Amén. ¿me entiendes? Sí. O sea, llegaron una vez a Jesús y le dijeron, mira, él dice que llegaron, mira, echamos fuera los demonios, sanamos, y él les dirá, apartados de mí, hacedores del mal. Entonces, Wow. ¿cuál es el punto? Nosotros nos sorprendemos de la gente cuando impone manos y la gente Correcto. cae y uno dice, qué unción. Pero Correcto. eso no mide el nivel de unción. Wow. ¿Me entiendes? El nivel de unción, lo que mide la unción es el comportamiento, la pureza del corazón de la persona. Entonces, Amén. porque te voy a poner un ejemplo. Dime cuántos milagros hizo Juan el Bautista. No hizo ninguno. No hizo ninguno. La Biblia no registra. Pero Wow. Jesús dijo, no habrá hombre mayor nacido de mujer que Juan dijo. ¿Vale? Wow. O ¿Me sea que no entiendes? es O por sea, entonces milagros. quiere decir, no es que eso no es. Entonces, nosotros nos admiramos de los hombres. Y yo les digo, está bien, no me voy a meter, pero que predican bonito, que mira que esto y lo otro, pero realmente no se mide el Amén. nivel de unción de eso, pues de ese punto, porque yo he conocido un montón de gente, pero a mí lo que me llama la atención es cuando dice, no descuides el don que hay en ti. Amén. Entonces, la gente descuida el don y nos movemos solo en el don por mucho tiempo, ¿me entiendes? No Cierto. vamos a la presencia de Dios. Cierto. No vamos, o sea, ya no ayunamos, ya no leemos la palabra, ¿me entiendes? O sea, Cierto. descuidamos esto. Ya nos comenzamos a meter con las personas incorrectas, con amigos que dicen 20 malas palabras en un minuto,
o con amigos que te están diciendo, mira, muchacha, no te gusta, y te estás metiendo, pues, descuidado. correcto. Por eso es que le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la pues dice, profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea, él está diciendo, mira, se te fue dado un don Correcto. por medio de la profecía. ¿Okay? Pero él está diciendo, no lo descuida. Hay gente que dice que a mí me profetizaron y no, es porque lo descuidamos. Wow. Si esto es como, Amén, si amén. esto es como el matrimonio, tú descuidas el matrimonio y te va a ir mal. O sea, descuida tú un pantalón, vaya, que te dice ahí cómo lavarlo, a qué temperatura plancharlo. Te dice, este pantalón solo lo puedes lavar a mano, pero si tú lo metes a la lavadora, comienzas a secarlo no lo secas al revés, entonces tú descuidas, o sea, no te va a funcionar lo mismo, no te va a dar la garantía. Entonces, quiere decir que tarde o temprano, si tú te descuidas, no es garantía que tu don te vaya a salvar. ¿Va? Amén. Eso está profundo. O sea que no hay, por- y Jesús lo dijo, ¿no? Por los frutos. Y uno de los, Sí. yo podría decir que estos son los frutos también que Jesús le reveló a Pablo y para nosotros los jóvenes, y no solo para nosotros, sino también para los adultos, para los ancianos, los ministros, pastores, me imagino para todo el cuerpo de Cristo. Sí, claro. Es que yo creo que cuando Dios nos da mandamientos, mira, hay mandamientos universales, ¿verdad? Como por lo menos cuando dice, y todo lo que el hombre siembra, Eso. eso cosecha. Eso no es para los evangélicos o para los cristianos. Eso es una ley universal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que no es cristiana evangélica, pero le va bien porque siembra bien. Y hay Wow. cristianos evangélicos Amén, que no amén. siembran. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nos queda? Vivirnos quejando, criticando al que siembra y porque le va bien. O sea, no hay ley, pues, o sea, no son de la mujer de Potifar. Quiere decir que él huyó de una inmoralidad. Wow. O sea, él no se quedó siquiera, ay señora, usted también está bien guapa, pero yo la verdad no quiero, o sea, es lo que todo el mundo juguetea en su celular, en el WhatsApp. A una servidora le dicen, mira qué guapa estás, es casada, y comienzan a jugar. O sea, ¿me entiendes? Cuando tú comienzas a jugar, tú ya te estás involucrando. Dígalo, ¿Me pastor. entiendes? Sino que Amén. lo que tiene que hacer, él dijo, huye. Es más, dice la Biblia que la ropa le quedó en la mano a la mujer. Y esa huida él, no creas que le fue tan bien, Ujú. porque la mujer mintió Mintió. y estuvo preso. Óyeme, por huir. Yo te aseguro que si nosotros hiciéramos eso ese día, en estos días pasara eso, te aseguro que quizás no corremos, no huimos, nos quedamos. Ah, bueno, si ella me está forzando, me voy a quedar, ¿verdad? Mm, Tú sabes, Señor, y ocupan aquel verso mal aplicado. Tú sabes que la carne es débil, ¿verdad? Y me quedo, y me ay, ay, desvío. ay. Entonces, Dígalo, pastor. ajá, entonces, no, entonces este hombre huye. Ahora bien, mira qué importante es. Una pasión juvenil, óyeme bien, puede ser un obstáculo a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. ¿Mm? Amén. ¿Me entiendes? O sea, si te pongo el ejemplo de otro joven, que es Daniel, cuando lo quisieron contaminar con la comida, él dijo, no, probame. O sea, ¿sabes por qué está diciendo? Porque él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida. Habla, Señor. Sí. El problema hoy en día de los jóvenes es que no saben cuál es su propósito. Si yo hubiese sabido a la edad de 15 años cuál era mi propósito, yo me hubiese ahorrado muchos problemas en mi vida. Correcto. Pero si tú te fijas hoy en día, la gente está saliendo de bachilleres en estos días y tú le preguntas, ¿y qué vas a estudiar? No No saben saben. todavía, porque no Dígalo. entienden cuál es el propósito de él. Amén. Y aún habemos personas adultas que no hemos entendido ni siquiera la palabra propósito, por qué estamos aquí. Entonces, ese es el punto, ¿me entiendes? Oye, bien, tú descuidas y una pasión desenfrenada te puede ser un obstáculo a no cumplir el propósito. Por eso es que José huyó y dijo, no, yo no, oye, yo me imagino,
que José cuando estaba, los hermanos lo defendieron, dijeron, él dijo, no Señor, yo no fui llamado a estar en este hoyo, en esta piscina, pero yo sé que me vas a sacar aquí. Cuando Potifar lo comenzó y lo llevó a la casa y hacía la limpieza, me imagino que él la parrilla y sacaba brillo al piso y decía, tampoco he sido llamado, pero voy a hacer bien mi trabajo. Luego huye de esta mujer, ¿sí? Y estando en la cárcel, él ha dicho, este no es el propósito, pero ¿sabe cuál es el punto? Es que estaba formando carácter bien. Porque, digamos, si él se queda allí, él hasta ahí llega el propósito de él. No hubiese llegado a lo que Dios. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a ver? Si a ti te profetiza alguien y te dice, Octavio, en el nombre de Jesús yo te profetizo. Y no de llenar estadios, porque mucha gente a veces de eso se frustra, porque a veces, o sea, puede llegar a estadio y no se con nadie de Cristo. Y por eso es que los jóvenes se frustran y, o sea, pero si alguien te da una profecía y te dice, tú vas a ser sanador, ¿qué es lo que pasa? Cuando te dicen, tú vas a ser sanador de alma y tú comienzas, ¿sí? A decir, cuando una cipota o una jovencita, ¿sí? O un se quiere meter en tu vida, ¿me entiendes? Y comienzas tú a decir, bueno, la verdad es que yo no fui llamado ahorita para tener relación sexual antes del matrimonio. Yo fui llamado a sanar corazones, a sanar. Entonces, cuando tú pones la balanza y comienzas a priorizar lo de Dios, entonces, ¿sí? Es más, te voy a decir algo. La Biblia nos enseña en Santiago que dice que nosotros que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y él va a huir. Solo nos pide dos cosas, sometimiento, ¿sí? Y la otra dice, someteos a Dios, ¿sí? Y resistan. ¿Sabes cuál es la resistencia? ¿Ah? Que por muchos bombardeos que te estén mandando mensajes, que tú eres guapo, que tú eres guapa, tienes que resistir. Amén. Y dice que se va a ir. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos algo dentro de nosotros que casi nunca los pastores enseñamos, que es el poder de la decisión. Amén. En cierta ocasión les dijo José, yo no sé a quién Dios van a servir ustedes, pero yo y mi familia he decidido servirle a Dios. O sea, hay decisiones. O sea, nosotros tenemos que potenciar ¿me entiendes? El poder de la decisión, que es donde mucha gente está fallando. Porque lo que te digo, cuando tú decides y dices, bueno, yo decido seguir a Dios y no me importa, decido hacer lo que la palabra dice, y a lo mejor me va a faltar escasez, porque oye, los amigos para invitarte a tomar, para darte un puro de marihuana, para hacer eso te sobra. Correcto. Pero para pagarte un mes de casa, pero para pagarte algo, nada. Nada. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que cuando tú ves ahí, me encanta porque dice, huye también de las pasiones juveniles. Y oye lo que dice, y sigue el que la justicia. Wow. O sea, ¿qué es justo? Miren esta pandemia, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha venido guardando y todo. Es justo que yo me vaya a meter a una discoteca cuando quitaron la cuarentena. Wow. No es justo. Amén. Dígalo, pastor, háblelo. Entonces yo tengo que ser justo, primeramente con Dios, conmigo mismo, con mi familia, con los que están alrededor. ¿Me entiendes? O sea, por eso dice, sigue la justicia. Y le vuelve a repetir de lo que vimos allá, la fe, el amor, y ahora le agrega algo que no decía ya, que es la paz. Porque cuando tú practicas todas estas cosas, la paz llega a tu vida. Amén. Mire, ve esto, cuando uno comete un error, un pecado, siendo cristiano, si en el momento que tú lo cometes, tú ya no tienes paz porque comienza Satanás a acusarte, ¿vale? A acusarte. Cierto. A acusarte. Cierto. ¿Me entiendes? Entonces, él está ahí, está ahí, está ahí. Por eso dice, el amor y la paz, y con los de corazón limpio que invocan al Señor. O sea, entonces,
Pero ve el 23, me llama la atención, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Sabes? Yo aquí le agrego, digo, yo por eso con personas necias trato de no caminar. Dígalo, pastor. Yo no camino con gente necia. Y tú sabes que la palabra necio en la Biblia, cuando se toca bastante en el Salmo y en los Proverbios, es un nivel de estupidez. Wow, fuerte, pero cierto. Entonces, Amén. ¿sí? No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso hay dichos que dicen, un ciego jala a otro ciego. No, a veces puede ser un tonto, saca a otro tonto. ¿Me entiendes? Porque yo he visto en las iglesias de gente que ha estado bien conectada, ¿sí? Entre comillas, y luego otro necio lo Viene y saca. lo saca. Sí, sí, o sea, entonces, ese es el punto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque descuidaron, Y, y, descuidaron. y en ese caso, pastor, ¿cómo podemos hacer para seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? Como en ese momento lo está para huir de esas pasiones, me imagino, que Pablo se estaba refiriendo. Pero ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Cómo podemos seguirla? Oye, en el contexto de lo que acabamos de leer en el verso 20, Sí. dice, pero en una casa grande no solamente, dice, hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Sí? Así Amén. que si alguno se limpia de estas cosas, Será instrumento. ¿será instrumento? Ok. Entonces, ¿cómo me mantengo? Si tú eres injusto, sé justo. Solo sustituye las cosas. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque entonces voy a ser un instrumento de honra. Amén. Porque muchos creemos que por solo predicar somos instrumentos de honra. La Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía. Amén. El problema es si yo soy aprobado por Dios. Aquí el tema, aquí tú puedes engañar a la gente, Correcto. pero a Dios no lo engaña. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, cuando dice que en una casa grande no solo hay utensilios, dice alguno, hay otra, dice que nosotros tenemos que ser vasija de honra. Tú sabes que cuando una vasija era el alfarero la hacía mal, esa vasija se ocupaba, era de las que tenían atrás de una puerta en las casas judías y las tenían llenas de agua. Esa vasija servía para mantener agua, óyeme bien, y lavarle los pies a una persona. Era una vasija solo para mantener agua. O sea, no pasaban, pero la que era bien hechita y todo, esa servía para mantener agua y calmarle la sed a alguien. Sí. Entonces quiere decir que si tú eres una persona, óyeme, que te guardas en la fe de la justicia, tú no vas a lavar pies, tú vas a ser una persona que va a calmar la sed de muchas personas. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque si tú te fijas o has leído, a la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Y le dijo, no te he dicho que si tú crees de tu interior vas a correr ríos. Wow. Inmediatamente esa mujer volvió y dice de que comenzó a hablar de Cristo. Cuando Cristo volvió ya había convertido en esa región. Entonces yo creo que Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, guárdate, huye, porque Dios te va a usar en tu ministerio, vas a ser una persona, no importa que nadie tenga que leer, ay, este dicho que me va a enseñar. Eso es lo que dice. Correcto. Y vos que me vas a enseñar a mí, si yo tengo 40 años, vi 40 años de injusto. Amén. O sea, Dígalo, pastor. eso, yo creo que cuando nosotros, yo no tuve mi mejor juventud, por eso te decía al principio, yo hubiese querido ser, quizás si yo hubiese sido un joven que me hubiesen enseñado, me hubiesen todo eso, o yo hubiese tenido esa revelación en ese entonces, a lo mejor mi vida fuera diferente. A lo mejor quizás yo hubiese sido hasta mucho ejemplo en mis hijos, ¿me entiendes? Pero yo llegué al Señor, llegué como a los 24 años,
Ya me he ¿me prestado. entiendes? Pero oye, yo acepté a Jesús como a los 20 años o 19 años, pero no me hice, o sea, sí me hice hijo de Dios, pero seguí en mi mismo desorden. Wow. O sea, cuando yo recapacité, cuando había perdido muchas cosas, entonces yo dije, esto no es ser hijo de Dios, pues, porque así hay muchos ahorita creyendo ser hijos de Dios y no lo son. Bien. Ábrelo. Entonces, por eso es bueno hablarle al joven, ¿me entiendes? Porque si tú le enseñas al joven, va a ser mejor padre, por ende va a ser mejor abuelo, o sea, las generaciones van a cambiar, Amén. ¿me entiendes? Y es así como Entonces lo... nosotros, sí, Perdón, dime. perdón, pastor. No, Y es así como me imagino que nosotros podemos mantenernos con pureza y podemos seguir estas cosas. Y qué más ejemplo que lo que usted decía, y yo lo sigo en eso. A veces uno dice, uno lo ve a uno y uno dice, wow, el hermano, Dios le da bastante revelación, pero detrás de esa revelación hay un proceso. Hay veces a mí que me han atacado, que me han dicho, aún en el trabajo, yo soy el loco por Cristo, como dicen. Entonces, pero cuando uno camina en estas cosas, ellos más bien, como dice la palabra de Dios, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Ellos han venido y me han pedido a veces, eh, necesito un consejo, necesito esto. Cuando ellos aún ya son mayores de edad, aún ellos, aún mi jefa a veces me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener esa paciencia que tú tienes? Entonces, ¿y cómo puedo hacer, cómo puedo tener ese amor de que aun cuando las personas me gritan, yo quiero agarrarlos y como dicen en buen salvadoreño, agarrarlo del pescuezo y moverlo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo representamos eso? Eso, lo que usted decía es un buen punto, porque es un punto de que abarca general, como lo habíamos hablado antes, es general y que nos está diciendo a los jóvenes que debemos, si estamos caminando, aquel que esté caminando injustamente, que arregle sus pasos, aquel que necesita un abrazo, que vaya a Jesús, y aquel que necesita, como dicen, esa paz, que lo busque a él, que busque su justicia, que busque la pureza en el corazón. es que yo creo, Octavio, que nosotros por sí solos no podemos, definitivamente, ¿verdad? Sí, correcto. En el Evangelio de Juan dice la palabra, apartados de mí, no son nada. Entonces, pero dice la Biblia que si nosotros estamos con Él, dice que llevaremos no fruto, llevaremos mucho fruto. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que me va a ayudar a cumplir todo esto es mi relación con Dios. Amén. ¿Me Amén. entiendes? O sea, es mi relación con Él Amén. la que me va a hacer fuerte, la que me va a dar paz. Porque entonces, si tú te fijas, cuando Jesús fue tentado, oye, su oración no fue, Señor, quita la tentación de mí. Mm-mm. Mm-mm. No, No, sería la oración que todos pidieran y que correcto, algunos piden erróneamente. correcto. Pero Jesús, cuando fue tentado, venció la tentación con la palabra. ¿Me entiendes? Wow. Amén. O sea, cuando él fue tentado con 40 días de ayuno, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos tentados? Tenemos que vencer la tentación con la palabra. Amén. Eso, o sea, y mi relación, cuando tú tienes relación con Dios, Él te va a ir dando a vos lo que está en la palabra. Y Mira, yo he conocido jóvenes que yo un día le dije a alguien, mira, tú no estás para dar consejos a una joven. No, pero mejor dile que busque una iglesia, un pastor. No, correcto. pero salió quedándose con ella. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque primero no obedeció a su pastor. Segundo, a veces no estamos aptos, Actos. ¿me entiendes? Para hacer eso. Yo por lo menos en mi condición, yo a veces
yo he dado consejos a una mujer, pero tiene que estar alguien de la iglesia, una mujer o otra persona, testigo, ¿me entiendes? O sea, tenés que guardarte lo más que se pueda, pues, ¿me entiendes? Entonces tú a una jovencita, tú puedes decir, mira, yo me gustaría aconsejarte, pero sé que tengo, mi mamá te puede aconsejar, ¿quieres que te ayude? Porque si no, te sales involucrando en Amén. todas esas Y es, cosas. y es Y bien, ahí comienza el diablo a acusarte. y es bien importante lo que usted dice. Yo estaba leyendo la escritura y wow, dice en Salmo 119 del 9 al 10. Yo estaba leyendo justamente hoy en la mañana cuando me levanté y antes de irme al trabajo porque me hablaron precisamente. Entonces, si dice, ¿con qué? En Salmo 119 del 9 al 10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice después, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto es lo que dice Salmo Sí, 119. dice, y es una pregunta el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Mm? Y la respuesta es, con guardar la palabra. O sea, es que no hay otra cosa, pues que aquí está escrito en la palabra. Por eso le dice, mira, medita en ella de día y de noche, ¿sí? Para que no caigas, para que tus días, o sea, entonces todo eso está aquí en la palabra. El problema es que nosotros nos hemos complicado, ¿entiendes? O sea, no hay mejor consejo que la palabra. Pero nos hemos vuelto tan cómodos que es más fácil agarrar un teléfono y preguntarle a la mejor amiga o al mejor amigo. Y entonces el mejor amigo te dice, no, mira, ya le aguantaste mucho a la bicha, anda a hacer lo mismo, vaya. Y cristiano, entre comillas. Wow. Ven, háblelo, pastor. Entonces, ese ha sido el problema. Wow. Y ya para terminar, pastor, así como dice de ese salmo, dice con guardar tu palabra. Una de las cosas que a veces incluso a mí me pasaba cuando decía guardar la palabra, yo decía, oh, la tengo que saber, la tengo que grabar en mi cabeza. Entonces, y de poco a poco, cuando iba uno madurando, cuando yo iba madurando en Dios, y leía su escritura, yo veía que el guardar la palabra no solamente es sabérsela, sino accionarla. Y esa es una de las cosas, yo creo, que me gustaría que ya para terminar usted pudiera decirle a todos esos jóvenes y a todas esas personas en el cuerpo de Cristo, cómo, cómo hacer para no solo vencer las tentaciones, sino para que esas palabras se guarden en nuestro corazón, como decía aquí David. Es que yo creo que la mejor forma de guardar la palabra no es de agarrar la Biblia y la guardar, ¿va? Y decir, la voy a meter en la gaveta, la voy a guardar. Correcto. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes andaban unas filitranas o filitracas en la frente, donde andaban escritura. Entonces, ¿dónde se guarda la palabra? En el corazón. En el corazón. ¿Sí me entiendes? Por eso es que David, cuando le entrega el reinado a su hijo y está por morir, le dice, hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Me entiendes? Y le dice, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en tu corazón? La palabra. Eso es lo que había en el corazón de Jesús. Por eso es que cuando el diablo llegaba no podía entrar, porque lo que había en el corazón de Jesús era la palabra. Pero a veces en los corazones de nosotros hay odio. ¿Qué va a salir? Va a salir odio. Falta de perdón. No, ya no perdones, somos cristianos. Muy cierto eso. Muy cierto eso. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra. Y es la única manera. ¿Cómo guardarla? Es leer la palabra y no solo leerla, meditar en ella.
sacarle la mejor enseñanza, orar y decirle, mira, Señor, yo no puedo perdonar, pero tu palabra dice que si yo Amén. no perdono, tú tampoco me perdonas. Entonces, tengo que guardarlo, porque si quiero ser perdonado, tengo que perdonar. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso creo yo que es lo que nos va enseñando. Tenemos que leer. El problema de la gente es que no lee la palabra. Y nos Dígalo, pastor. cuesta leer la palabra. Porque nos hemos metido un mito. En la noche leemos y nos dormimos. Y decimos, ay, que estaba cansado, pero Dios sabe mi intención. Dios no vive de intención. ¿Me entiendes? Dios tiene, y lo que nos pide Dios es que nosotros tenemos que cumplir su palabra. Correcto. Eso es todo. O sea, entonces, cuando dice, ¿cómo guardo yo la palabra? Cumpliéndola. Amén. Eso es todo. Entonces, creo yo que el consejo mío para los jóvenes es que lean la palabra, que Amén. busquen un mentor, que busquen una persona madura, que no tengan a cualquiera de amigo, Come que on. sepan escoger sus amigos. Yo no digo que sean enemigos, no, pero que sepan escoger sus amigos. Amén, ¿Me pastor. entiendes? Ese es mi consejo, pues. Y que busquen un lugar donde congregarse, porque allá andan diciendo que, es que mi relación con Dios, no, la Biblia dice que hay no dejándonos de congregar, ¿sabes Dígaselo, por qué? pastor. Porque hay coinonía. Además dice el Salmo dice también que dice que en el agua bella habitar los hermanos juntos en armonía. Y tú sabes que cuando tú habitas juntos, óyeme bien, la adoración general de todos, eso promueve que la unción sea fuerte y hayan sanidades. Si tú te fijas, dice que estaban en el libro de los Hechos, estaban todos unánimes en un mismo sentir y llegó el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando hay una reunión corporativa, la unción es mayor. Entonces, por eso no tenemos que dejarnos de congregar, porque la unción corporativa es mayor a la que yo puedo tener yo solo en mi casa. Wow. Amén. ¿Entiendes? Entonces, ese es mi consejo, que busquen de Dios y que vean y que caminen con gente que estén de acuerdo en los temas. ¿Me Amén. entiendes? Entonces, yo te felicito por este programa, espero que, y te bendigo y espero Amén. que tú lo puedas seguir promoviendo, Amén. llegando a muchos más jóvenes. Y oye, yo te digo, no te desanimes si solo lo ven 3, 4, no importa. Jesús necesitó 12 nomás. Wow. Amén. ¿Entiendes? No Amén. necesitó miles. Amén. Entonces, Gracias, pastor. yo te digo, sigue adelante, bendigo tu vida y sé que los mejores días para ti y tu familia están por delante. Amén. Antes de conectarnos, antes de irnos, yo quisiera que orara no solo por los jóvenes, sino también por el cuerpo de Cristo o por aquellos que nos van a ver y que necesitaban esta palabra en su vida. Una de las cosas que siempre me llama la atención era que Elías pasó por Eliseo y le puso un manto. Entonces es como reafirmar lo que Dios tenía para Eliseo. Entonces yo quisiera que usted reafirmara lo que nosotros hablamos en este Facebook Live para que aquel que nos oyó, esa palabra pueda traer pureza, esa palabra pueda traer ese amor, esa paz que ellos necesitan. Sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, tiempos que tal vez muchos jóvenes necesitan un abrazo, muchos jóvenes necesitan amor, muchos jóvenes necesitan esa pureza en su corazón y quisiera que nos despidiera, Pastor Mauricio, con esa oración. Ok. Fíjate que solo quiero agregar esto. ¿Dónde nace la pureza? Nace en el corazón. Ahí nace la pureza. Porque si tú tienes pureza en tu corazón, tu boca va a hablar pureza. Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que tú andas en tu corazón, de eso vas a hablar. Un día a mí me pusieron un ejemplo y me dijeron ¿qué pasaría si yo iba a una playa nudista? ¿Sí? Pero si tú te fijas, a los alemanes, los europeos, ellos andan en playas nudistas y ni siquiera se fijan.
porque es su cultura. Correcto. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, el problema no es ver a una persona desnuda, el problema es que hay en tu corazón. dígalo, pastor. Ese es el Amén. problema. Amén. Entonces, vamos a orar esta noche y de verdad yo quiero esta noche primero pedir perdón quizás por nuestros pecados. Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás muchas veces, Señor, pecamos con la mirada, pecamos con nuestros ojos, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Pero queremos pedirte esta noche, yo quiero orar por los jóvenes, Señor, especialmente, Señor, a esta hora, Señor. Que ellos puedan mantenerse, Señor, luchando firmes, Padre. Que puedan buscar la pureza, Señor. Que puedan agradarte a ti, Señor. Que ellos no piensen en otra cosa que sea agradarte a ti, Señor, mi Dios. Así como lo hicieron esos jóvenes, Padre. Los amigos de Daniel, Señor, cuando llegaron y le dijeron que tenía que hincarse, ellos dijeron, de ese tema no vamos a hablar, porque tú sabes cuál es nuestra postura, Señor. Yo declaro, Padre, que tú guardas un remanente de jóvenes, Señor, que te guardan, Padre, que la pureza está en su corazón, Señor. Oro por ellos, Padre Santo, y también, Señor, oro por aquellos jóvenes que van a ver este video, Señor, en un futuro, Padre, que tú les puedas revelar, Señor, y si ellos han pecado, Señor, decirles que tú los has perdonado, porque tu palabra dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y yo declaro, Señor, que tú perdonas cualquier pecado. Yo reactivo, Señor, oro para que ellos sean puestos, Señor, en el camino tuyo nuevamente, Señor, para que puedan dejar todo aquello que no te agrada a ti, Señor, que ellos puedan buscar el camino correcto, Señor, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. La palabra huir es arrancar, y ahora la arrancamos, Señor, de raíz, Señor, que huyan de ese pecado, Señor, que puedan salir corriendo, Padre de los cielos, así como lo hizo José, para alcanzar el propósito que tú tenías para él, Señor, mi Dios. Yo a esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, mi Dios, que todo propósito en el joven, Señor, se cumple, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo aquello que lo está desviando, todo aquello que lo está entreteniendo, lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre, pero oro para que su corazón pueda tomar el poder de decisión de dejar todo aquello que no te agrada a ti, Señor, mi Dios. Padre, oro por la vida de Octavio, Señor, bendigo su vida, Padre. Yo declaro, Señor, que tú pones ángeles alrededor de él, Señor, que lo guardan, Señor, que en el momento de la presión, Señor, tu palabra, Señor, puede estar en su corazón y vencer la tentación, Señor, que pueda llegar a su vida todo dardo del enemigo, todo ataque que se pueda estar planeando en el infierno, Señor, lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro que va a ser de influencia a más jóvenes, Padre Santo. Yo declaro que cuando él abra su boca, Señor, pueda salir palabra de justicia, de amor, de fe, de pureza, Señor. Padre de los cielos, guárdalo, protégelo, bendice su familia, bendice, Señor, ahí a los que habitan con él, Padre de los cielos, su madre, Señor, bendícelo grandemente, Padre, que puedan ser usados nuevamente, Señor, que ellos puedan, Señor, alcanzar el propósito por el cual tú los has llevado a esa ciudad y a Texas, Señor. Padre de los cielos, oramos esta noche y yo reafirmo, Señor, que toda palabra profética, toda aquella palabra, Señor, que tú has desatado, que has dicho sobre la vida de Octavio, se cumple en el nombre de Jesús, Padre. Dale paz, Señor. Dale paz, aún en medio de los problemas, Señor. Tú vas a guardarlo en paz, Señor. Padre, oro por aquellas personas que estuvieron conectadas, Señor. Bendigo sus vidas, Padre. Y declaro, Señor, lo que siempre he dicho, que los mejores días están por delante y no atrás, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.